Bienvenidos a su espacio de fe y reflexión en nuestro canal, donde el logotipo de nuestra comunidad aparece como una suave luz que simboliza la presencia de Dios en cada paso que damos. ¿Y si le dijera que Jesús mismo está a punto de revelarle la razón por la cual su vida no avanza? ¿Se imagina el impacto que eso podría tener en su corazón? ¿Y si le dijera que hay cadenas invisibles que pueden romperse con un solo acto de fe y rendición ante el amor divino, pero que muchos dejan pasar por miedo o por no saber cómo liberarse? Quizá esto despierte en usted una mezcla de intriga, esperanza y hasta ese leve cosquilleo que sentimos cuando algo grande está por suceder. Permítame asegurarle que, después de este video, repensará su forma de actuar ante las decisiones cotidianas que agobian su mente y que, tantas veces, le han robado el sosiego. A lo largo de los próximos minutos, descubriremos un poderoso secreto bíblico que no solo iluminará las razones de sus estancamientos, sino que también le mostrará de qué forma Jesús despliega un camino de liberación para su vida. El objetivo de este mensaje es tan sincero como profundo. Quiero que su corazón y su espíritu se aferren a la paz y la esperanza que solo provienen de Dios. Muchos de ustedes, mis amados hermanos, viven en lugares donde no hay una iglesia cercana o un grupo de comunión estable, y este contenido se convierte en su apoyo espiritual. Por eso, lo invito a no pausar ni abandonar este video hasta el final. Le prometo que cada minuto está diseñado para cuidar de su alma y darle herramientas que fortalezcan su fe. He invertido dedicación y esmero como un caballero que vela por el bienestar espiritual de cada persona que llega aquí, especialmente usted, que con sabiduría busca consuelo en la palabra de Dios. Si está interesado en ser parte de esta comunidad cristiana y apoyar nuestra misión de difundir el mensaje divino, le pido que se suscriba ahora mismo. Imagínelo como un acto de fe. Al firmar este canal, se une a una gran familia que se esfuerza por esparcir las buenas nuevas de salvación. Si todavía no se ha suscrito, tómelo en cuenta, la semilla de la palabra necesita su tierra fértil para multiplicarse. Me conmueve cada persona que se suma en la difusión de este mensaje. Usted, que está mirando, tiene la oportunidad de respaldar a muchos que necesitan aliento en su vida diaria. Y si considera valiosa la obra que estamos haciendo, comente apoyo a nuestra comunidad cristiana para dar a entender que, con un solo gesto, podemos sostener la fe de quienes se sienten débiles y desorientados. Piense por un instante en el desconcierto que puede generar sentirse atrapado en problemas familiares, económicos o interiores. A lo largo de la existencia, especialmente cuando llegamos a cierta edad y las fuerzas parecen disminuir, nos asaltan dudas sobre nuestro propósito y sobre por qué, pese a nuestros esfuerzos, no logramos avanzar. Reflexione, ¿no será que a veces nos encerramos, sin darnos cuenta, en cadenas sutiles que solamente Cristo puede aflojar? En los próximos minutos, iremos desmenuzando cada una de las razones espirituales y bíblicas que detienen su caminar y exploraremos cómo encontrar la clave que rompa definitivamente lo que hoy lo ata. Lo animo, con toda mi alma, a prestar seria atención y a no romper la conexión espiritual que estamos por establecer. Este video lo conducirá de la mano hacia episodios de la Escritura que podrían cambiar su perspectiva para siempre. Imagine cómo, con un corazón completamente dispuesto, se transformaría su realidad si descubriese la única puerta de salida que Dios está abriendo intensamente ante usted. Al final, sentirá que cada segundo invertido en esta enseñanza valió la pena. Sentirá también que su corazón palpita con un fuego renovado, como si el mismo Jesús tocara la puerta de su alma y usted, finalmente, la abriera de par en par. No permita que el paso de los años ni las situaciones difíciles lo convenzan de que ya es tarde para el cambio. Con Dios, el tiempo siempre da lugar a nuevas oportunidades. Quédese conmigo. Confíe en la obra divina que se está gestando en este preciso momento. Ahora sí, únase, suscríbase, comente apoyo a nuestra comunidad cristiana y disponga su corazón para que sea Dios mismo quien hable a través de los siguientes bloques del video. Juntos, descubriremos cómo salir de ese estancamiento que tanto nos preocupa y alcanzaremos la libertad que solo la palabra de Dios y la guía de Jesús pueden brindar. ¿Está listo? Entonces, permanezca aquí, sin separarse ni un instante. Recuerde que su perseverancia al mirar este video hasta el final será recompensada con sabiduría, claridad y fortaleza espiritual.
Su vida está a punto de cambiar de una manera que quizá no imagina, y le invito a que cuando esta transformación ocurra, comparta su testimonio y difunda la luz de la fe a quienes también la necesitan. Imagine por un momento que se encuentra en un sendero polvoriento, con las sandalias gastadas por las incontables veces que ha intentado avanzar sin resultados. A lo lejos, ve un horizonte que promete una tierra fértil y bendecida, pero algo en sus pasos se siente atado, como si un peso invisible impidiera concretar sus sueños y anhelos. En este segundo bloque, abordaremos nuestro primer gran tema bíblico para descifrar las razones profundas que pueden frenar su crecimiento espiritual, emocional y familiar, la incapacidad de rendir el corazón por completo a la voz de Dios. Muchos piensan que si reconocen abiertamente que sus fuerzas no bastan, se exponen a la burla o a la vergüenza. Sin embargo, la Escritura nos enseña que humillarse ante el Padre Celestial es, paradójicamente, la mayor fortaleza que podemos adquirir. Recordemos el pasaje de la mujer que llevaba 12 años padeciendo flujo de sangre, Marcos 5, 25-34. Aquella mujer se acercó temblorosa a Jesús, reconociendo que ella sola no podía con su dolencia. El resultado de ese acto de rendición fue su completa sanidad. Aunque su malestar la había paralizado durante más de una década, un solo momento de fe genuina la liberó. Reflexionemos, muchas veces, el verdadero obstáculo para avanzar se encuentra dentro de uno mismo. El orgullo nos murmura que es preferible mantenernos de pie con dignidad personal antes que postrarnos a pedir ayuda divina. El miedo nos hace pensar que no somos dignos de recibir la intervención de Dios. Y mientras esas voces siguen sonando en nuestro interior, la vida continúa sin cambios, sin progreso, sin victoria. Cuando Jesús nos revela que nuestra vida no prospera, con frecuencia nos muestra este orgullo disfrazado de autosuficiencia. No se trata de renunciar a la responsabilidad personal, sino de colocar a Cristo en el lugar que merece, por encima de todo y de todos. Ahora bien, ¿cómo romper esas cadenas que, a menudo, pasan inadvertidas y nos atan? Empiece por detenerse un instante para examinarse sinceramente. Piense en aquellas áreas de su vida en las que siente que está estancado, tal vez un proyecto familiar que nunca concreta, un resentimiento que lo lleva cargando décadas o una ansiedad que nace de situaciones pasadas no resueltas. En cada uno de esos aspectos, ¿está permitiendo que sea Dios quien tome el control, o está guardando para sí la última palabra? Cuando nos rendimos al amor de Cristo, dejamos de lado nuestra insistencia en vigilar cada detalle y permitimos que su gracia opere donde nuestra pericia no alcanza. Seguramente, al llegar a ciertas edades, uno siente que llevar la vida sobre los hombros es algo natural. Nos han enseñado durante años que debemos ser fuertes y no mostrar flaqueza. Sin embargo, la verdadera madurez espiritual radica en reconocer que nuestra fuerza auténtica proviene de lo alto. Más todavía cuando hemos andado suficiente camino como para darnos cuenta de que los planes humanos, sin la guía divina, se rompen fácilmente. Haga una pausa interior y pregúntese, ¿he entregado mi corazón por completo a Jesús, o sigo tratando de forzar las puertas sin consultar ni confiar en su voluntad? Como un consejo de amigo, le sugiero que dedique un momento a meditar en esto cada mañana. En la Biblia, uno de los mejores ejemplos de rendición absoluta lo encontramos en la persona de María, la madre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel le anunció un plan difícil de comprender, ella no se resistió ni exigió garantías humanas, simplemente respondió, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. A pesar de todos los temores y dudas naturales de una joven ante semejante anuncio, optó por obedecer y creer que la palabra de Dios siempre obra de manera perfecta. Esa humildad permitió que se cumpliera un propósito enorme, la venida del Salvador al mundo. Para romper las cadenas que no nos dejan avanzar, debemos seguir el ejemplo de confianza radical que María y otros personajes bíblicos nos muestran. Sus historias no son relatos antiguos sin relevancia para usted, al contrario, hablan de seres humanos con miedos, limitaciones y anhelos similares a los nuestros. Cristo no permanece lejano, Él observa cada movimiento de su corazón y está deseoso de mostrar un amor tan profundo que supere cualquier muro levantado por su pasado. Al asumir este compromiso de rendición, es natural que surjan sensaciones encontradas, por un lado, la nostalgia de no haberlo hecho antes y, por otro, la alegría de saberse acogido. Ese contraste de sentimientos es bueno,
significa que el corazón empieza a ser sensible a la palabra y a la guía de Dios. No lo desestime, la culpa puede ser un motor de arrepentimiento sincero, pero no deje que se convierta en un pozo amargo. Permita que el perdón divino, al que accedemos cuando nos humillamos ante el Señor, vislumbre la esperanza renovada que tanto ha esperado. Al final de este bloque, tómese un minuto para una breve oración de introspección. Señor, muéstrame si mi orgullo, temor o ansiedad me han impedido avanzar. Dame el valor de entregar mis preocupaciones, mis batallas y todo mi ser a tu voluntad perfecta. Ha llegado el momento de aceptar que la fuerza que necesitamos no se encuentra en nuestras propias manos, sino en aquel que dio la vida por nosotros en la cruz. Así se inicia la disolución de esas cadenas que, a veces, llevamos tanto tiempo arrastrando. En este punto, lo animo a no detener el video. Mucha gente, al enfrentarse a la idea de cambio, desiste por temor a lo desconocido. Pero si usted decide continuar, se abrirá un panorama de inspiración bíblica y transformación interior que podría derribar murallas mucho más grandes de lo que imagina. Lo invito a que pasemos juntos al siguiente bloque, donde exploraremos cómo un acto de obediencia, incluso en las circunstancias más desconcertantes, puede representar el paso determinante para ver la mano de Dios obrando con poder en su vida. En este tercer paso de nuestro recorrido, quisiera que visualizara una imagen cargada de enseñanza, un hombre que se encuentra a la orilla de un mar agitado, con su familia aterrada a sus espaldas y un ejército implacable avanzando en su contra. Este hombre era Moisés, y el mar que tenía ante sí era el Mar Rojo, Éxodo 14. En la lógica humana, parecía imposible salir airoso de aquella situación. Sin embargo, Dios tenía preparado un milagro que desafiaría todo entendimiento. ¿Se siente usted en un callejón sin salida, sin poder avanzar ni retroceder? Quizás esta historia bíblica de obediencia, fe y valentía sea la llave que su corazón ha estado esperando. Otra vez, podemos preguntarnos, si ya comprendimos la necesidad de rendirnos a Dios, ¿qué sigue? La respuesta la encontramos en la obediencia. Así como Moisés levantó su vara sobre el mar a pesar de lo irracional que pudiera parecer esa acción, es preciso dar pasos concretos, confiando en que el Señor abrirá caminos donde antes solo veíamos obstáculos. A menudo, el estancamiento espiritual y personal se produce cuando sí sabemos lo que Dios nos pide, pero no lo hacemos por temor al ridículo o por apego a nuestra zona de confort. En esta comunidad de personas de más edad, muchas veces hemos acumulado un sinfín de razones para no actuar. Soy ya muy mayor, no tengo fuerzas para enfrentar grandes retos. ¿Qué van a decir mis hijos? Que sean otros los que arriesguen, yo ya viví lo mío. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que Moisés no era ningún joven inexperto cuando recibió el llamado para guiar a su pueblo a la libertad. Al contrario, ya había vivido una buena parte de su vida y, por su pasado en Egipto, podría haber sentido que su historia personal era un obstáculo insalvable. Pero Dios no desecha a nadie por su pasado ni por su edad, al contrario, utiliza su testimonio para demostrar que su poder sobrepasa cualquier limitación terrenal. Cuando dejamos de obedecer a Dios, surgen en nuestro interior sentimientos de culpa y de pesar. Y a la vez, aparece el orgullo que dice, todavía tengo fuerzas para hacerlo a mi manera. Este choque interior genera una parálisis del alma. Cada vez que uno siente el impulso divino para avanzar, surge la voz de la duda que recuerda los fracasos previos. Sin embargo, si Moisés hubiera dejado que sus temores y su opinión dominasen la situación, jamás habría contemplado la separación de las aguas. Dios necesitaba un corazón disponible y una voluntad lista para actuar. Si en este momento usted siente el peso de los años o de muchos errores, no crea que su oportunidad ha pasado. Para el Señor, una hora puede ser como 1000 años y 1000 años como un día, 2 Pedro 3:8. En otras palabras, Dios no está limitado por nuestro calendario ni por nuestros achaques. Cada paso de fe que demos a la luz de la palabra se convierte en una semilla plantada en el reino espiritual. Nada de lo que haga por obediencia a Cristo será estéril o inútil, porque su obra es eterna. En ocasiones, la culpa puede convertirse en un veneno silencioso que le dice que ya no tiene sentido intentarlo. Permítame recordarle, Jesús dio su vida para que ninguna condena lo torture. No permita que los errores pasados definan quién es usted ahora. Sea como Moisés y camine con decisión incluso cuando el camino parezca absurdo o inexistente.
Aun si el mar no se abre inmediatamente, siga orando y avanzando, porque la fe sólida a menudo se demuestra en la persistencia. Pensemos entonces en esas cadenas que han atado su vida durante años. El primer paso fue la rendición, el segundo, la obediencia. Estas dos etapas son fundamentales para que el milagro tenga lugar. Y no se quede únicamente con la historia del Mar Rojo, pues la Biblia está repleta de ejemplos similares: Josué y su ejército rodeando murallas que parecían inamovibles, personajes como Noé construyendo un arca sin aparente sentido. La constante siempre es la misma: obediencia a la voz divina. Por más loco que parezca para el mundo, lo que Dios manda es la llave hacia la verdadera libertad. Para que usted sienta la grandeza de estos principios bíblicos, lo animo a no desconectarse ahora. Imagínelo como un viaje en el que cada bloque le revela un nuevo horizonte. Y, aunque la duda le susurre que salga, recuerde la experiencia de Moisés: permanecer en la orilla lamentándose no habría resuelto nada. Tuvo que moverse, levantar su vara y creer que Dios haría lo imposible. ¿Tiene su vara lista? ¿Está dispuesto a mostrar obediencia cuando todo parece en contra? Si lo hace, podría presenciar acontecimientos extraordinarios. Al finalizar este tercer bloque, permítame recordarle la importancia de su permanencia activa en nuestra querida comunidad. Suscribirse no debe ser solo una formalidad digital, sino un símbolo de fe viva y compromiso con la obra de Dios. Cada vez que le da un sí a esta convocatoria, sostiene también la fe de quienes están sedientos de una palabra de esperanza. Comente apoyo a nuestra comunidad cristiana para reforzar nuestro lazo y, de esa manera, sea parte de un círculo de confianza que, como Moisés y su pueblo, avanza hacia lo que humanamente luce imposible. Ahora, le invito a que demos un paso más y sigamos con el siguiente bloque, que tratará de cómo el corazón debe ser sanado de resentimientos para poder avanzar sin tropiezos. El recorrer de la vida humana puede compararse a caminar por un sendero lleno de recuerdos, algunos dulces y otros amargos. En este bloque, centraremos nuestra atención en un problema que suele minar el progreso espiritual de muchos: el resentimiento y la falta de perdón. Tal vez alguien lo engañó, lo ofendió o lo abandonó cuando más lo necesitaba, dejándole profundas grietas en el alma. Pasan los años y esas heridas quedan sin cerrar, creciendo como raíces amargas que fertilizan la sensación de estancamiento. ¿Cómo, entonces, ganar la batalla contra ese veneno silencioso? Para ello, desenterraremos la historia de José en el libro de Génesis, capítulos 37 a 50. Este joven conoció la traición más dolorosa: fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Piense por un instante el grado de dolor y desengaño que debió sentir, más considerando su corta edad. Sin embargo, la Biblia nos muestra que, en cada etapa de su vida como esclavo y luego como siervo en Egipto, José se apoyó en la mano de Dios. Y cuando llegó el momento de enfrentarse nuevamente a sus hermanos, lejos de vengarse, los perdonó y hasta proveyó para sus necesidades. La pregunta es: ¿podría usted hacer lo mismo? El resentimiento es, sin duda, una de las cadenas más corrosivas que impiden avanzar. Cuando uno arrastra un enojo oculto, el corazón encuentra mil excusas para no comprometerse con la misericordia ni con la bondad. Es como caminar con los zapatos llenos de piedras: cada paso se vuelve más doloroso que el anterior. Por si fuera poco, esa herida sin sanar puede distorsionar cómo vemos a Dios, llegando a pensar que, porque sufrimos una injusticia, el Señor ha dejado de amarnos o de cumplir sus promesas. Pero José es la prueba viviente de que, incluso en medio de la desgracia, la mano de Dios puede seguir obrando. Ahora bien, ¿cómo comenzar el proceso de liberación? Primero, reconozca sinceramente el dolor que lo acompaña. No minimice su herida ni la justifique. El perdón no consiste en hacer de cuenta que nada pasó. Al contrario, se trata de admitir el agravio, pero escoger soltarlo en las manos de Jesucristo, quien llevó nuestros pesares en la cruz. Jesús mismo habló con claridad sobre la necesidad de perdonar, enseñando la famosa parábola del siervo que, habiendo sido perdonado de una deuda enorme, se negó a perdonar a su deudor por un monto significativamente menor. Mateo 18, 21-35. Si anhela que Dios derrame bendiciones de avance en su vida, abra la puerta del perdón. Hágalo, aunque no lo sienta de un día para otro, aunque le parezca injusto o aunque la persona que lo lastimó no muestre arrepentimiento.
El verdadero perdón sienta una base firme para la restauración. Deje que el tiempo y la gracia celestial terminen de sanar lo que el perdón ha comenzado. Nadie dice que sea sencillo, pero sí se afirma que es liberador. Considere también que el resentimiento se perpetúa a menudo porque nos quedamos rumiando en la idea de la ofensa recibida. Pieza a pieza, recordamos cada detalle de la herida y la revivimos en la mente. Cuando repetimos ese ciclo, nos anclamos al pasado, y la posibilidad de un futuro mejor queda empañada por la oscuridad de la amargura. Sin embargo, cada vez que nos dirigimos a la presencia de Dios en oración y exponemos nuestras cargas, su luz disuelve poco a poco las tinieblas que pretendían retenernos. Así, la culpa que podamos sentir por no avanzar cede ante la esperanza de que, superando el rencor, viene el crecimiento personal. Tal vez se pregunte, ¿qué pasa con mi orgullo? No quiero sentirme débil dándole libre paso a quien me ofendió. Justamente, el perdón no es signo de debilidad, sino de fortaleza interior. El corazón con resentimiento se hace rehén de la ira, pero el que perdona ejerce soberanía espiritual y queda libre para abrazar planes mayores de parte de Dios. Cuando José perdonó a sus hermanos, se transformó en un instrumento de provisión y bendición que salvó a toda su familia del hambre. De la misma manera, quien perdona a quienes le han hecho daño libera en su vida la ruta hacia propósitos más grandes. Dios valora cada paso de obediencia que demos. Si en bloque anterior hablábamos de la rendición y la obediencia, ahora sumergirse en las aguas del perdón puede ser el acto crucial que Dios está esperando para desatar en usted un tiempo nuevo. No permita que los años le hagan creer que es tarde para reconciliarse con su historia. La palabra de Dios insiste en que, mientras tengamos aliento de vida, tenemos la oportunidad de alinearnos a su diseño amoroso. Quiero animarlo a que prosiga con esta enseñanza. Si termina aquí, es posible que la semilla del perdón quede a medias. Pero si avanza, podrá descubrir cómo Dios continúa moldeando cada rincón de su ser para romper definitivamente esas cadenas que lo estancan. Con cada bloque, déjese convencer más y más de que el Señor no lo ha olvidado, sino que quiere sanar su pasado y cimentar un futuro lleno de esperanza. Al concluir este bloque, me atrevo a felicitarlo por perseverar. Es usted un ejemplo de fe para quienes, como José, han sufrido traiciones y, pese a todo, desean convertirse en mensajeros de la gracia divina. Recuerde, además, que su suscripción al canal y su comentario de apoyo a nuestra comunidad cristiana son parte de la obra que sostiene la vida espiritual de muchos. Dicho esto, pasemos con un corazón limpio al siguiente bloque, donde hablaremos de la humildad como semilla de bendición para provocar cambios profundos. La travesía que emprendemos al lado de Jesús tiene un atributo particular: mientras más avanzamos, más clara se vuelve la necesidad de humillarnos ante Dios y reconocer que no somos autosuficientes. En este quinto bloque, estudiaremos cómo la humildad se establece como puente entre la bendición prometida y nuestro corazón. Suele ocurrir que, a la par de la rendición, la obediencia y el perdón, necesitamos un corazón genuinamente humilde para que esas costumbres divinas echen raíz y se mantengan firmes, sin que el viento del orgullo las arranque de cuajo. Recordemos la enseñanza que Jesús dio a sus discípulos cuando discutían sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos. En ese momento, tomó a un niño y dijo: cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:4. ¿Podemos detenernos a meditar en el asombro de los adultos que escuchaban esa declaración? Muchos de nosotros, con la madurez que dan los años, hemos aprendido a cerrar el corazón para evitar ser heridos, y a plantear una imagen de fortaleza exterior que disimule nuestras inseguridades. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el verdadero crecimiento no se mide en cuán altos y experimentados somos, sino en la sencillez y apertura de espíritu con la que nos presentamos ante Dios. La humildad trae progreso porque nos recuerda que dependemos completamente del Señor. Cuando uno va a contracorriente y se aferra a la autosuficiencia, cierra la puerta a la inspiración del Espíritu Santo. Piénselo así: no importa cuánto sepamos o hayamos vivido, siempre habrá un lugar para desearnos saber más de Dios, para dejarlo entrar a las zonas oscuras de nuestra alma y permitir que Él las ilumine. Esa vulnerabilidad sincera abre los cielos a favor nuestro. ¿Ha notado que, en las Escrituras, Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes? Santiago 4:6.
Precisamente, la gracia es ese favor inmerecido que nos habilita para ver milagros cotidianos. Podemos contemplar la historia del rey David como un relato de triunfo y derrota que se sostenía sobre una misma clave, la humildad. David se equivocó en numerosas ocasiones, cayendo incluso en pecados graves. Sin embargo, la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios, Hechos 13:22. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu contrito y humillado, dispuesto a arrepentirse y rectificar. Aun cuando sus errores tuvieron grandes consecuencias, la gracia divina siempre encontraba espacio para restaurarlo. Un ejemplo notorio está en el Salmo 51, donde David hace una profunda confesión de sus pecados y suplica el perdón divino. Esa oración sigue siendo un faro para quienes hoy buscamos reconciliación con el Padre. A veces, uno puede caer en la trampa de la arrogancia espiritual. He sido cristiano toda mi vida, yo ya me conozco la Biblia de memoria, a mí no me van a enseñar nada. Esas actitudes, lejos de acercarnos a Dios, nos alejan porque endurecen el corazón. Si siente que su vida no avanza, revise si hay rasgos de altivez en sus pensamientos. Pregúntese si, en su relación con los más jóvenes o con su propia familia, ha demostrado humildad o si se ha erigido en alguien inapelable. Recuerde que, para Dios, la grandeza está en el servicio y en la sencillez del alma. Por otro lado, la humildad genuina no se trata de andar lamentándose o despreciándose. Ser humilde es reconocerse amado por Dios, creado con propósito, pero al mismo tiempo consciente de que todos necesitamos la gracia del Señor. Es como sentarse a la misma mesa familiar, comprendiendo que ninguno es superior a otro, y que solos no podríamos ni respirar. Cuando uno envuelve su vida en este manto de humildad, las cadenas que le ataban comienzan a romperse sin mayor esfuerzo, porque Dios honra a quien se postra en sinceridad. Si nos fijamos bien, la rendición, la obediencia y el perdón solo pueden sostenerse en el tiempo cuando brotan de un corazón humilde. De lo contrario, cualquier aparente avance se verá truncado por viejas actitudes de soberbia o resentimiento. Por eso, este paso es fundamental en el rompecabezas que define el progreso de su vida. Puede ser que Dios ya le haya hablado sobre esto, tal vez en otros videos o en momentos de oración. Si en el pasado lo ignoró, hoy se le ofrece otra oportunidad para abrirse a la acción transformadora del Espíritu Santo. En este canal, queremos apoyarlo, recordándole que su historia todavía puede dar un giro admirable. Sí, incluso si lleva ya años sintiéndose atascado en las mismas situaciones. Nuestro Dios es experto en refrescar los corazones marchitos, pero está atento a la humildad con que nos acercamos a Él. Por ello, le suplico que mantenga encendida la llama de la fe y no se aparte hasta que concluya todo este mensaje. Solo así esa semilla de transformación tendrá el agua y la luz necesarias para germinar. Imagínese que, al finalizar el proceso, usted se convierta en un testimonio viviente para sus hijos, nietos y seres queridos. Todos han visto tal vez sus luchas y sus tropiezos, pero ahora se maravillarán al atestiguar la humildad con que decide encarar la vida desde la perspectiva de Dios. No subestime el impacto que esto puede tener en su familia, en su comunidad e incluso en su ánimo diario. Recuerde, cada suscripción a este canal es un paso de fe con el que extendemos la red de manos dispuestas a sostenerse mutuamente. Por eso, no dude en comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana, pues así seguirá fortaleciendo el lazo espiritual que nos une. Llegados hasta aquí, demos un paso más. El siguiente bloque tratará sobre la renovación de la mente, cómo nuestros pensamientos pueden convertirse en trampas que frenan la voluntad divina o en puentes que conectan nuestra realidad con las promesas de Dios. Piense en la mente como un jardín extenso donde germinan las ideas y los pensamientos que, tarde o temprano, determinan nuestras acciones y emociones. Si el terreno de la mente se puebla de malas hierbas, temores, dudas, críticas y desesperanza, tarde o temprano esa cosecha afectará nuestros pasos y obstruirá la ruta que Dios ha diseñado. Pero si cultivamos paciencia, fe y el conocimiento de la palabra, el fruto será una vida de bendición, marcada por la libertad que Jesús ofrece. En este sexto bloque, profundizaremos en la renovación mental como parte esencial de este proceso para romper las cadenas que impiden su avance. La Biblia, en Romanos 12:2, nos insta a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ese versículo apunta directamente al corazón del problema,
con frecuencia, estamos tan habituados a cierto patrón de pensamiento que no nos damos cuenta de cómo nos saboteamos la bendición. ¿Se ha sorprendido alguna vez repitiendo frases como yo no sirvo para esto, a mi edad es demasiado tarde para cambiar, es imposible que algo bueno pase ahora? Cada una de esas declaraciones moldea la manera en que percibimos las puertas que Dios abre, llevándonos a ignorarlas o incluso a cerrarlas por temor. En un público de mayor edad, es común pensar que las transformaciones profundas son cosa de la juventud. Sin embargo, personas como Abraham y Sara, ya en su avanzada edad, recibieron la promesa de un hijo que daría origen a incontables descendientes, Génesis 17-18. Si Abraham se hubiera quedado con la mentalidad de soy demasiado viejo, jamás habría experimentado la alegría de ver nacer a Isaac. De un mismo modo, cada uno de nosotros debe preguntarse si está dejando que pensamientos desgastados por los fracasos o por la rutina de la vida tapen la voz divina que sigue llamando a la esperanza. El cambio de mentalidad implica un ejercicio consciente. El primer paso es identificar qué pensamientos son incompatibles con la fe. Es como limpiar un armario repleto de objetos inservibles. Tal vez usted arrastra culpas antiguas, quizás se repite a diario que no vale la pena orar porque no se siente escuchado. Si en su cabeza reina la idea de que Dios se ha olvidado de usted, es hora de confrontarla con la verdad bíblica, donde se afirma que nada nos separará del amor de Cristo, Romanos 8, 38-39. Reemplace cada pensamiento de derrota con una promesa de victoria, cada duda con una palabra de seguridad divina. Por supuesto, el enemigo de nuestra alma tratará de sembrar una y otra vez ese discurso negativo. Pero si mantiene firme su mirada en Cristo, podrá contrarrestar cada mentira con una declaración de fe. He aquí donde se aplica lo que hemos visto: sin rendición, obediencia, perdón y humildad, la renovación de la mente se vuelve superficial. No basta con recitar versos de la Biblia, se requiere un corazón que responda a esos versos con compromiso verdadero. Así, la culpa por años de malos pensamientos puede transformarse en un motor que impulse a sumergirse aún más en la presencia de Dios, buscando que cada idea sea filtrada y purificada. En este proceso, es indispensable la oración y la lectura asidua de la palabra. Muchos creyentes en etapas avanzadas de la vida a veces disminuyen su tiempo de estudio bíblico, lo ven como algo que ya hicieron en el pasado. Sin embargo, mientras el Señor le conceda un nuevo amanecer, hay un nuevo versículo que puede cobrar vida en su interior, cambiando alguna raíz amarga por un brote de fe. De igual modo, la adoración constante le ayuda a centrar el foco en la grandeza de Dios y no en sus propias limitaciones. Cuando uno magnifica a Dios, todo lo demás se pone en la perspectiva correcta. No se engañe creyendo que porque han pasado décadas, ya no hay manera de cambiar. El apóstol Pablo, en su vida farisea, actuó violentamente contra los cristianos, convencido de que hacía lo correcto. Mas, cuando se encontró con Cristo en el camino a Damasco, Hechos 9, su mente recibió tal sacudida que terminó convirtiéndose en un poderoso mensajero del Evangelio. Seguramente, no fue de la noche a la mañana, pero su persistencia en la fe lo condujo a escribir gran parte del Nuevo Testamento y a ser un eje fundamental en la historia del cristianismo. Si Dios pudo transformar la mente de Pablo, ¿por qué no haría lo mismo con la suya? Recuérdese a sí mismo que cada paso que da en la senda de la renovación mental acerca un poco más a la plenitud y al sentido de propósito que el Padre Celestial ha plantado en usted. Vivir aferrado al pasado o a pensamientos de derrota perpetúa el estancamiento. Por el contrario, una mente renovada abre caminos donde antes solo había muros. Sería una lástima detenerse aquí y perderse lo que viene a continuación, un descubrimiento aún más profundo de la forma en que Dios restaura nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Para terminar este sexto bloque, le animo, una vez más, a no cortar el proceso. Pocos llegan hasta este punto, lo cual demuestra que usted tiene coraje y sed de la verdad bíblica. Cada suscriptor nuevo fortalece nuestra comunidad y cada comentario de apoyo a nuestra comunidad cristiana es una voz que se une para proclamar que todavía hay milagros y sorpresas de Dios aguardando su momento. Así que, sin más demora, continuemos. El progreso en la vida espiritual a menudo requiere una dosis firme de valentía, especialmente cuando se trata de enfrentar aquellos temores que desde hace mucho tiempo nos han retenido.
En este séptimo bloque, nos sumergiremos en la valentía que emana de la fe, descubriendo que no se trata de la típica valentía humana, sino de una fuerza interior que brota cuando nos reconocemos totalmente dependientes del Señor. Nuestro punto de partida será la conocida historia de Gedeón, Jueces 6-7. Este hombre se encontraba escondido, lleno de inseguridades, cuando el ángel del Señor se le apareció y lo llamó varón esforzado y valiente. Al principio, Gedeón no entendía cómo podía ser considerado valiente si se sentía un tanto cobarde. Sin embargo, Dios veía más allá de su miedo y, por medio de su irrupción divina, transformó a aquel hombre temeroso en el líder que liberó a Israel de la opresión de Madián. ¿No es esto un poderoso recordatorio de que Dios no nos ve solo como somos, sino como podemos llegar a ser bajo su gracia? Piense en esas áreas de su vida donde el temor lo ha mantenido limitado, el miedo al que dirán, el temor a fracasar, la angustia por el futuro de su familia. Quizás se sienta pequeño, sin fuerzas ni contactos, en un mundo tan lleno de exigencias. Pero Dios está dispuesto a recordarle, como a Gedeón, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. 2 Corintios 12:9. No necesitamos forjar un coraje aparente o una actitud altanera. Lo que el Padre busca es un corazón dispuesto, una fe activa que diga, Señor, sé que con mis propias fuerzas no puedo, pero confío en que tú harás. La culpa puede aflorar cuando recordamos ocasiones pasadas donde, en vez de ser valientes, huimos. Sentirnos culpables por habernos rendido en un momento determinante puede resultar muy doloroso, sobre todo acompañados de la conciencia de los años que han transcurrido desde entonces. Sin embargo, el mensaje de esperanza es que Dios concede nuevas oportunidades para levantarnos. El orgullo, por su parte, podría decir, no necesito la ayuda de nadie, o ya soy viejo para estas cosas. Pero, en realidad, la fe genuina se alimenta de la humildad y se viste de valentía cuando reconoce que no hay gigante que el Señor no pueda abatir. Hablando de gigantes, resulta inspirador recordar a David enfrentando a Goliat, 1 Samuel 17. Un joven pastor sin experiencia militar se atrevió a ir contra un guerrero gigantesco y experimentado. ¿Por qué lo hizo? Porque confiaba no en su fuerza, sino en el Dios de Israel. Esa imagen de un joven con una honda y unas piedras se trasladó a la historia como ejemplo de que la valentía verdadera nace cuando sabemos que Dios pelea con nosotros. Aunque usted ya no sea un joven y no pelee con piedras, hay batallas internas y externas que si se vencen del mismo modo, con fe y la certeza de que el Altísimo está a su lado. Ahora, la valentía no significa imprudencia. Hay quienes confunden ser valientes con tomar decisiones alocadas sin contar con la guía divina. Recordemos que la fe siempre va acompañada de sabiduría. Gedeón no salió a pelear descuidando la voz de Dios, al contrario, siguió instrucciones detalladas, incluso reduciendo su ejército a un puñado de hombres listos para la prueba final. Esa obediencia exacta demostró que la victoria final no dependía de la fuerza humana, sino de la mano de Dios, que respalda a quienes caminan en verdad. Imagine lo que pasaría si, hoy mismo, decide en su corazón recobrar la valentía para emprender ese sueño que dejó dormido, o para reconciliarse con un familiar distante, o para compartir su testimonio de fe con alguien que lo necesita. Piense en cuántas personas de su entorno podrían ser tocadas por el ejemplo de una persona que, a su edad, no se detiene ante los gigantes, sino que con coraje proclama que Dios puede más que cualquier temor. No importa cuántos rechazos haya padecido ni cuántos años hayan pasado. Si Gedeón, siendo pequeño a sus propios ojos, llegó tan lejos, hasta donde puede llevarlo Dios a usted, si lo deja obrar. Para que esta valentía no sea pasajera, hay que nutrirla día a día. La lectura de la Biblia, la constante oración y la comunión con otros creyentes son pilares que nos recuerdan que no estamos solos. Tal vez usted viva en un lugar recóndito donde no cuenta con una iglesia cercana, y este canal se convierte en su sostén espiritual. Sepa que cada vez que usted se compromete a ver estos videos, a compartirlos y a suscribirse, está dando un paso de fe, abriendo la ventana a la palabra que refuerza su valentía y la de otras personas que, al igual que usted, necesitan un rayito de esperanza. Al llegar a este séptimo bloque, lo aliento a reafirmar su voluntad de no interrumpir el video, pues en la recta final exploraremos aún más los específicos de la libertad que brota cuando sumamos todas estas piezas espirituales: rendición, obediencia,
perdón, humildad, renovación de la mente y ahora valentía. Cada elemento es parte de una armadura que lo blinda contra la tentación de rendirse y contra la parálisis generada por el engaño. La culpa, el orgullo y el temor se transforman en escalones que lo llevan a la liberación completa. Después de estos instantes, colóquese en las manos del Señor y declárele su confianza absoluta. Y si ha llegado hasta aquí, sepa que no es casualidad. Polule en su interior la certeza de que Dios lo llama a dar un paso más, a creer que su vida efectivamente puede avanzar, a dejar que Jesús le revele por qué su vida no avanza y qué hacer para romper esas cadenas. No desperdicie esta oportunidad. Como en cada bloque, lo invito a que fortalezca su compromiso con la comunidad para que otros también se llenen de valor. Comente apoyo a nuestra comunidad cristiana y suscríbase si todavía no lo ha hecho. Venga, aún a través de la distancia, formamos parte de un mismo cuerpo, unidos en la fe. Sin más, cerramos este bloque con la convicción de que lo mejor está por venir. Prepárese para nuevas revelaciones y aplique, desde ya, la valentía que ha descubierto en la palabra del Señor. En el próximo tramo, ahondaremos en la manera de consolidar todo lo que hemos aprendido, para que esas cadenas rotas no vuelvan a atarnos jamás. Permanezca conmigo y no rompa la conexión espiritual que tanto necesita su alma. La senda de la fe no es un camino que uno recorra a la ligera, sus cimientos se forman en la constancia y en la capacidad de levantarnos tras cada tropiezo. Ya hemos recorrido 7 etapas fundamentales que giran en torno a la rendición, la obediencia, el perdón, la humildad, la renovación de la mente y la valentía. Sin embargo, para que el cambio sea duradero, resulta imprescindible hablar de la disciplina espiritual y la perseverancia. Vayamos a la palabra y recordemos episodios bíblicos en los que estos valores estaban presentes, como la historia de Daniel en el exilio babilónico. ¿Conoce usted el relato de Daniel, un joven que fue llevado cautivo lejos de su tierra, pero que, a pesar de estar rodeado de costumbres paganas, siguió firme en su comunión con el Dios de Israel? Daniel 1-6. Desde el principio, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, mostrándonos que la disciplina espiritual implica comenzar por pequeñas decisiones firmes. Más tarde, mantuvo su práctica de orar 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, incluso cuando una ley injusta lo prohibía. Este acto de perseverancia le costó ser echado al foso de los leones, pero allí contempló la protección de Dios de forma asombrosa. La enseñanza es clara: cuando mantenemos intacta la disciplina, independientemente de la presión del entorno, abrimos espacio para que lo sobrenatural de Dios se manifieste. En la vida de muchos creyentes de mayor edad, la tentación en esta fase puede ser bajar la guardia. He orado tanto que no veo la necesidad de insistir, he leído la Biblia toda mi vida, ¿para qué más? Con el paso de los años, es fácil caer en esas trampas de la comodidad espiritual. Pero Daniel, siendo anciano, permaneció orando y sirviendo fielmente en la corte de reyes extranjeros. Su ejemplo nos transmite que la disciplina continua es la que legitima nuestra fe y nos vuelve testigos del poder divino. No es que Dios dependa de nosotros, sino que nuestra disposición a practicar regularmente la oración, la lectura de la palabra y la reflexión nos hace más receptivos a su voz. La perseverancia acompañada de disciplina es lo que permite que todo lo que hemos hablado en los bloques anteriores se asiente de manera fuerte en el corazón. Por ejemplo, si usted se ha comprometido a perdonar y ha dado el primer paso, la disciplina de orar diariamente por quienes le han dañado hará que su resolución madure, disolviendo la dureza que pudiera volver en forma de resentimientos. Del mismo modo, si ha decidido rendirse a Dios y obedecer su voluntad, necesitará la perseverancia para no desistir en los días en que la duda y el cansancio reaparezcan. El apóstol Pablo describe la vida cristiana como una carrera que exige disciplina y esfuerzo. Todo el que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 1 Corintios 9:25. Este versículo insiste en que necesitamos mantenernos enfocados en la meta, el premio eterno que Dios ha preparado y que, de paso, se traduce en bendiciones y liberaciones en nuestra existencia presente. ¿Se imagina la satisfacción de poder mirar atrás y ver que, a pesar de las tormentas, usted perseveró sin renunciar a la oración ni a la palabra? Podemos afirmar que la disciplina y la perseverancia trabajan como un matrimonio inseparable.
La disciplina prepara la tierra, y la perseverancia riega la semilla hasta que dé fruto. Si usted, estimado oyente, ha llegado hasta este octavo bloque, es clara señal de que ya practica la perseverancia. Familias enteras podrían ser bendecidas si cada individuo cultivara la disciplina espiritual que Daniel tuvo, un hábito sagrado intocable, por encima de cualquier contingencia externa. Quizás su entorno no lo comprenda. Pero, una vez que vean en su vida los resultados de permanecer firme en la fe, se sentirán motivados a seguir su ejemplo. Continuando con el tema del compromiso, permítame insistir en algo, no se retire todavía. En nuestra comunidad cristiana, valoramos cada minuto que invierte en escuchar, meditar y dejar que el Espíritu Santo obre en su corazón. Su fidelidad a este mensaje es un testimonio vivo que alentará a otros a confiar en que, aún en la edad madura, es posible ver la mano de Dios en acción. Si encuentra en estas enseñanzas luz para su andar, suscríbase y comparta este video con alguien que necesite ánimo. Comente apoyo a nuestra comunidad cristiana como prueba de que su fe continúa activa y lista para servir a los demás y a la obra del Señor. Terminando este bloque, abra su mente a la convicción de que nunca es tarde para ejercer la disciplina en la oración y la perseverancia en la comunión con Dios. Sin dichas herramientas, la libertad que Jesús desea entregarle puede quedar a medias, sin completarse. Por ello, en el siguiente bloque abordaremos la importancia de la alegría y la gratitud como manifestaciones de un corazón que, tras romper cadenas, entra a un nuevo capítulo de su historia. Existe un rasgo que distingue a las personas que experimentan la presencia de Dios en su vida, la alegría. No se trata de la euforia pasajera que depende de las circunstancias, sino de un gozo interior que el Espíritu Santo produce y que, a su vez, libera las emociones atadas a la depresión, la nostalgia o la negatividad. El Salmo 28, 7 declara: El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Ese gozo genuino se convierte en la evidencia palpable de que el Señor actúa en nuestro interior, y de que, al entregar al Padre nuestras cargas más profundas, dejamos espacio para un canto de liberación. Algunas personas, al escuchar la palabra alegría, piensan en algo efímero y superficial. Sin embargo, en la Biblia descubrimos que el gozo es una expresión honesta de un corazón que reconoce a Dios como la fuente de su bienestar, algo que no se quiebra ante la adversidad. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, su reacción en la cárcel fue adorar con himnos hasta que un sacudón milagroso abrió las celdas. Hechos 16, 25-26, ¿se imagina? Cantaban en la oscuridad de un calabozo, encadenados, sin saber cómo acabaría la historia. Ese tipo de alegría trasciende la lógica, nace de la fe y desata el poder divino. Para quienes han pasado por muchos años de desilusiones, dolores de salud o conflictos familiares, puede resultar complicado imaginarse cantando de gozo. Pero aquí radica el secreto: la alegría bíblica no niega el sufrimiento, sino que lo enfrenta de la mano de un Dios más grande que nuestras aflicciones. Cuando el corazón asume que Cristo es su baluarte, la culpa deja de oprimir, el orgullo se disuelve y la esperanza aflora. De pronto, uno experimenta un alivio que, aun en medio de problemas, produce paz y crecimiento. Esa paz y ese gozo son, con frecuencia, el mayor testimonio que podemos ofrecer al mundo. Piense en muchas ocasiones de su vida en las que hubiera sido más fácil ceder ante la queja, la rabia o la amargura, que habría cambiado si, en lugar de eso, hubiera optado por confiar y alegrarse en el Señor, también en los pequeños detalles. A veces creemos que no tenemos motivos para agradecer, pero un examen más minucioso de nuestra existencia descubre infinidad de bendiciones: la familia, la oportunidad de vivir un día más, el techo que nos protege, la fe que sostiene nuestro ánimo. Cuando nos ejercitamos en el agradecimiento, estamos desmantelando la negatividad que frena nuestro avance. Fíjese cómo los bloqueos y estancamientos de la vida suelen ir acompañados de malas disposiciones internas, resentimientos, miedos, dudas y desesperanza. Es casi imposible seguir encadenado al pesimismo cuando elegimos conscientemente sumergirnos en la gratitud y el gozo espiritual. Cada vez que levantamos un gracias sincero, debilitamos esas ataduras que nos mantenían presos. Tal vez en su corazón aflore la pregunta: ¿de verdad puedo alegrarme a pesar de todos los problemas? Exactamente.
No se trata de ignorar los conflictos, sino de enfocarnos en la soberanía de Dios que todo lo transforma. Si siente que su vida no avanza, acepte el reto de alabar a Dios cuando menos ganas tenga. Levante una oración de agradecimiento cuando las situaciones parezcan oscuras. ¿Qué sucederá? De la misma manera que un canto en la cárcel sacudió los cimientos de aquel lugar donde Pablo y Silas estaban, su alabanza sacudirá los cimientos de su propia situación, abriendo puertas que la razón no lograría destrabar. Este mensaje va dirigido, de forma especial, a las personas que por su edad han acumulado un sinfín de vivencias dolorosas. Dios desea renovar su alegría, para que su corazón vuelva a latir con ilusión por la vida eterna y por las bendiciones del presente. Si ha permanecido siguiendo el video, quiere decir que, en algún punto de su interior, anhela esa alegría transformadora. ¿Por qué conformarse con un suspiro ocasional de alivio, si puede aspirar a un gozo inquebrantable? Por eso, lo invito una vez más a sumarse a la familia de este canal, suscribiéndose y comentando apoyo a nuestra comunidad cristiana. Su participación no solo nutre su fe, sino que impacta la fe de quienes, en silencio, también ansían experimentar ese gozo. Cada suscriptor es como una chispa que enciende la lámpara de la esperanza en otras personas que viven en tinieblas. Ahora, antes de pasar al bloque final, hago un llamado directo a su corazón: no cierre todavía esta enseñanza. Hemos desgranado verdades bíblicas que, juntas, podrían resultar en su definitiva liberación espiritual. Cuanto más se acerca el desenlace, más fuerte puede resonar la tentación de distraerse y volver a la rutina. Resista. Permanezca hasta el final y descubra el cierre que hemos preparado, donde integraremos todas estas ideas para invitarlo a un compromiso firme y duradero con la luz de Cristo. En este punto crucial, quiero recordarle la importancia de su interacción. Al suscribirse y al comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana, usted se convierte en un pilar que sostiene la fe de muchos que buscan orientación. Imagínese cuánto bien puede hacer un simple gesto de compromiso. Al compartir el video con alguien cercano, está transmitiendo un mensaje de esperanza que podría encender la chispa de la salvación donde cada uno se encuentra. Así que, antes de adentrarnos en el bloque final, lo animo a poner en práctica ese compromiso. Mantenga viva la llama de la fe y de la unidad en la comunidad cristiana. Tras haber recorrido todos estos pilares espirituales: rendición, obediencia, perdón, humildad, renovación de la mente, valentía, disciplina, perseverancia, alegría y gratitud, llega el momento de enlazar cada uno de ellos en un mensaje final que cumpla la promesa de este video: descubrir la razón por la que su vida no avanza y, a la vez, proporcionarle herramientas bíblicas y prácticas para romper las cadenas que le limitan. Ahora, miremos en retrospectiva y veamos cómo el plan de Dios se teje con cada enseñanza compartida. La vida se asemeja a un viaje en el que a menudo cargamos con un equipaje repleto de culpas, sueños rotos y orgullos no confesados. El mensaje de Jesús revela que muchas veces ese peso lo hemos generado nosotros mismos al no rendir nuestro corazón a su guía ni permitirle operar en nuestras zonas más profundas. Dios extiende hoy su mano invitándolo a soltar ese bagaje que asfixia el alma, a tomar la decisión de creer que es posible encontrar una salida, sin importar la edad o los fracasos vividos. Si siente que ha malgastado energías intentando, sin éxito, empujar su propia vida hacia arriba, lo animo a que cambie de táctica. El método del mundo recomienda ser autosuficiente, mientras que la fe en Cristo enseña a hacer de Dios el norte y la roca inamovible de nuestro ser. La obediencia a su palabra se traduce en bendición, al igual que el perdón nos protege de la amargura y la humildad nos abre puertas de sabiduría. La disciplina y la perseverancia forjan el carácter necesario para no caer ante pruebas repetitivas, mientras la alegría y la gratitud son motores que inyectan luz incluso en la noche más oscura. Este mensaje no pretende ser un listado de pasos idealistas, es la síntesis de la vida cristiana en la que Jesús, el Hijo de Dios, sufrió en la cruz para liberarnos de la culpa y el temor, y resucitó para mostrarnos que la última palabra la tiene la victoria. Tome esta verdad con responsabilidad y ternura, sabiendo que es un don sagrado ofrecido por amor. La vida de cada uno puede cambiar drásticamente si dejamos que Cristo sea el guía, y no solo un invitado ocasional en nuestro diario vivir. Los años no deben ser un obstáculo, sino un tesoro de experiencia que Dios puede usar para su gloria. Niegue la idea de que ya no queda nada por hacer.
Sin importar cuántas promesas se hayan roto, Él es experto en reconstruir sobre escombros, generando hermosas historias de redención. Si su corazón late con la esperanza que encuentra en estas palabras, le animo a que haga un acto de fe, aquí y ahora. Abra su espíritu ante Dios, cuéntale sus luchas, reconozca sus temores y pídale esa liberación total que Cristo obtuvo para usted hace muchos siglos. A la vez, no olvide que el enemigo querrá sembrar dudas, recordándole fallas pasadas o acusándolo de hipocresía. Responda con la palabra que ha estado aprendiendo en cada bloque: no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Y use esa verdad como un escudo contra las mentiras y persevere en la ruta de la fe. Para finalizar, lo invito a que, en los próximos instantes, dedique un tiempo a orar, mientras en su mente se enciende una alabanza suave que honre la presencia de Dios. Deje que su espíritu alabe con libertad, consciente de que esta conexión espiritual es sagrada y no se debe interrumpir a la ligera. Imagínese que, al fondo, suena una música inspiradora que lo sumerge en la majestad divina, sellando en su interior cada enseñanza que ha recibido. No se vaya sin tomar una decisión firme. Puede suscribirse ahora como un acto de fe que representa su sí a la obra divina, y también comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana, reafirmando que su compromiso no es solo emocional, sino tangible y público. Recuerde que, al hacer esto, se convierte en parte viva de la difusión de la palabra de Dios, especialmente para aquellos que no tienen una iglesia cercana y anhelan asistencia espiritual. Así que, mi muy estimado oyente, mi amigo, mi hermano en la fe, gracias por haber llegado hasta este punto. Sé que la tentación de abandonar, de no creer o de mantenerse igual, es grande. Pero Jesús le ha revelado por qué su vida parece no avanzar. En muchos casos, hemos vivido un cristianismo medio, sin integrarnos plenamente a cada principio que Él nos ofrece. Ahora ya no hay excusas para seguir igual. Las puertas de la libertad están ante usted, esperando que atraviese el umbral. Tome la mano del Maestro y atrévase a marchar sobre las aguas de la fe. Si lo hace, no tardará en ver cómo las cadenas se rompen y el camino se ilumina. Con todo mi corazón, me despido dejándolo en las mejores manos, las manos del Señor que todo lo transforma. Una vez cierre este video, que su vida sea distinta, renovada, limpia de ataduras. Comparta también su testimonio con quienes lo rodean, para que así, con su historia, la fe de muchos sea edificada. Será un honor saber que, gracias a este mensaje, usted ha encontrado la clave para romper esas cadenas invisibles y, al fin, impulsar su vida al lugar que Dios soñó para usted desde el principio de los tiempos. Este es el momento de ratificar su paso al frente. Antes de marcharse, recuerde suscribirse a nuestro canal si aún no lo está, dejando en claro con su acción que se une de manera oficial a esta misión divina. Y si desea expresar públicamente su compromiso, comente apoyo a nuestra comunidad cristiana. Abandone toda vergüenza y regocíjese en compartir lo que ha recibido. Ahora finalizamos, pero que su corazón no deje de latir en fe y gratitud. En nombre de Jesús, que la bendición, la paz y la libertad divina lo acompañen por siempre.